Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI. Le vamos a dar la bienvenida a Manuel Fojo, psicólogo y sexólogo. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo tranquilo? Todo muy bien, acá, llegando como podemos a terminar el 2022. Casi que no llegamos, ¿eh? Sí, está tremendo, año intenso, sí los hay. De bueno. mucho laburo, por suerte, ¿no? Usted también, con consultas tanto en el interior como acá en A mí Montevideo. la verdad que me sorprendió, yo pensaba que este diciembre iba a ser uno de mis peores años, porque por lo general como profesional uno no quiere, no quiere cargarse tanto en diciembre y también no lo espera porque por lo general la gente está que con las fiestas, que hay más gastos, que el aguinaldo, que las vacaciones. Claro. Entonces es raro ver que alguien quiera comprometerse con algo que sea como un proceso terapéutico. Creo que como psicólogo estas fechas son como complejas, pero me sorprendió mucho cómo la gente igualmente estaba tratando de alcanzar o empezar algún proceso terapéutico. No era lo que yo esperaba, pero se ve que las fiestas... se está necesitando. Fueron como, no sé, a nivel energético, de todo lo que nos viene pasando durante todo este tiempo, es necesario hablar un montón de cosas, sacar afuera. Es como que nos ha pasado de hablarlo mismo con la psicóloga que es columnista en el programa, o nosotros mismos acá, de que fueron un fin de año movilizante, diferente me parece a los demás. Creo que es un poco natural igual que las fiestas sean unas épocas movilizantes porque, bueno, no todo el mundo se siente cómodo en las fiestas, no todo el mundo está bien para las fiestas, que justo es esta época donde todo es alegría, todo es familia, todos tenemos que estar bien, todos tenemos que unirnos, y bueno, uno a veces desentona con esa energía. Claro. No está en la sintonía. No es tan así. Claro, entonces creo que un poco también hay que naturalizar que uno puede estar mal en las fiestas, o uno puede extrañar a alguien en las fiestas, alguien que ya no está presente. Entonces también hay que darse el lugar a festejar como uno quisiera también. Está bueno ese mensaje, Manuel. Y además de todo esto, bueno, de fin de año, de cómo lo atravesamos emocionalmente, es importante, y lo hablamos recién fuera de micrófonos, la importancia de la sexualidad, ¿no? De las personas, de las relaciones, y cómo cuesta, ¿no? Porque parece algo tan simple, algo que vos seguramente que estás estudiando hace mucho tiempo el tema, tan fácil de asimilar y para algunos es tan difícil que hay temas que se dan por sobreentendidos y en realidad hay que arrancar de cero a explicar un montón de cosas. Ahora antes de comenzar estábamos hablando de eso con Katy, que bueno, a mí por lo particular creo que por todo el bagaje académico, todo lo que me han enseñado, todo lo que he aprendido en el transcurso de esta carrera, creo que un poco ha hecho que yo naturalice que ciertas cosas tendrían que ser normales o me espero que la gente lo sepa. Y a veces paso por alto esos detalles que en realidad hay que decirlos y son importantes. Hay que hablar que sí. Bueno, y este año que hemos tenido varios encuentros acá con Manuel, hemos hablado de la alimentación y las relaciones de pareja, que fue un poco cómo se dio el encuentro en el espacio de la magia del comer, inseguridades sexuales, ansiedad. Y ahora se dieron como una cajita ahí de dudas y consultas de la gente con distintos temas. Sí, ahora en las redes sociales yo abrí como un espacio para ver sugerencias, ideas o temas que les gustaría tocar. Y algunos se repiten. Algunos se repiten. Sí, por ejemplo, ¿cuál era el que mencionaron que se repetía? Ansiedad, que creo que vos algo le pusiste de que ya se había tratado acá. Sí, que ya habíamos hablado de esto. O que, era ansiedad de ejecuciones, o ansiedad por el desempeño, creo. Claro. Y creo que lo mencionamos en el de inseguridades y a la vez lo tocamos también en el de ansiedades y sexualidad. Pero si bien surgieron muchos temas, creo que es mucha tela para cortar, entonces no podemos ir haciendo un salpicón de todo. Abarcar todo. Y bueno, y hoy voy a traer un tema interesante y más o menos vamos a aspirar a que la gente también se cuelgue a participar. Sobre la erotofilia o también la erotofobia. Sí, yo me empecé a sacar conclusiones por la raíz de la palabra, ¿no? Porque uno piensa eros si es por el lado del placer o del amor, eros, ¿no? La raíz erótico. Griega, claro. Y fobia por miedos. Y filia, el sufijo por amor. Claro. Pero a ver, no sé, creo que no iba por ahí. Claro. Creo que capaz que habría que empezar por el tema de la erotofobia. Bien.
claro, uno por lo general cuando encuentra la palabra con una terminación de fobia piensa que va a ser un miedo, Sí. pero en este O algo caso, traumático. no se trata tanto de un miedo a la eroticidad, Ujú. sino más bien es qué actitud, qué afinidad tengo yo con lo erótico, con la intimidad, con la sexualidad, con todo lo que simboliza en realidad lo erótico. Y, y bueno, y más bien sería como estas respuestas o actitudes más negativas o de rechazo hacia todo lo que sea la intimidad, la eroticidad. Y más bien este otro extremo, la erotofilia, sería como esas respuestas o actitudes más positivas hacia la sexualidad Ujú. o todo lo que represente. Yo creo que esto un poco se empieza a formar desde la niñez, A ver. ¿no? Uno, a partir de lo que le enseña su entorno, es o se convierte en. Por ende, cuando en una familia, no sé, el tema de la sexualidad es visto como algo vergonzoso, es visto como algo que está mal, claro, ese niño o niña va a empezar a tener una actitud de rechazo hacia lo que es la sexualidad. Y muchas veces pasa porque, claro, padres no nacen con un manual sobre cómo criar a los hijos, y más en estos temas que son la sexualidad, que suele ser muy tabú. Ujú, claro. Entonces, claro, no es que esos padres no practiquen su sexualidad, no tengan una intimidad, sino que lo que le están inculcando quizás a estos niños es que esto es una situación de la que no hay que acercarse, que esto tiene que dar O vergüenza. que la esconden. Claro, que Porque me imagino, por ejemplo, un beso entre dos padres y dicen, no, que están los chiquilines o... claro, puede llegar a muchos extremos, o sea, hay muchas aristas, hay Mm. muchos grises, no es todo blanco y negro, obviamente. Entonces, claro, ¿qué es lo que le estás inculcando y cómo va a afectar eso en el futuro a este niño o niña, ¿no? ¿Qué actitudes va a tener respecto a la sexualidad? Si, bueno, en tu casa nunca se hablaba de este tema, es lógico que muchas de las dudas o inseguridades que tengas van a ser a partir de lo que ese entorno te fomentó. Sin embargo, si la sexualidad era más un tema natural, un tema que no es malo, sino que es aceptado para incluirse en una conversación, digo, a su momento, obviamente, Claro. con los parámetros y contextos de cada familia, bueno, capaz que esto termina teniendo unas actitudes mucho más positivas a la hora de recibir ciertos estímulos sexuales. Ujú. Vos hablabas al principio, cuando estabas definiendo los términos, de lo erótico y la sexualidad. ¿Son lo mismo? No, no es lo mismo. Quiero decir, dentro de la sexualidad, en general, puede haber varios elementos o varias dimensiones de donde agarrarse. Puede estar solamente lo práctico, puede estar la intimidad, puede estar también qué prácticas, pero creo que la dimensión erótica también está asociada a, bueno, ¿qué hay detrás? Ujú. ¿Qué es lo que uno busca? ¿Con qué se engancha? ¿Sería más parecido a la sensualidad? Sería más parecido a la sensualidad, sí. Ujú. Yo para esto, en realidad siempre lo pienso por el lado de que esto sería como una metáfora de un auto. Ujú. Bueno, ¿qué cosas son las que hacen que yo pise el acelerador y qué cosas son las que hacen que yo pise el freno ante Claro. ciertos estímulos, ¿no? ¿Qué es lo que me frena? ¿Qué es lo que no me enciende? Ujú. ¿Qué es lo que no me cautiva? ¿Qué es lo que sí? ¿Qué es lo que me apoya? ¿Qué es lo que me aporta? Pero en este sentido de la erotofobia, yo a veces también lo pienso, bueno, usando la misma metáfora, a como estas personas que están como con el freno de mano puesto, Ujú. ¿no? Que claro, capaz que pueden intentar arrancar el auto, empiezan a salir, pero van a ver que le cuesta o que les lleva más tiempo llegar Hasta a su de forma destino. inconsciente, ¿no? Porque ahí Claro. está también en como lo englobamos en esto de la timidez, También. de que bueno, porque pasa que soy tímido, entonces no, como que uno se no es lanzado a... Claro, entonces capaz que esta timidez, capaz que está más asociada a un estilo más erotofóbico, Claro. a una actitud más de vergüenza, de rechazo, Ujú. que en realidad tendría que ser todo lo contrario, tendría que ser algo naturalizado, tendría que ser algo bueno, es parte de la vida. Lo decíamos en un programa, sí, en el anterior, sobre cómo la sexualidad en realidad es una dimensión fundamental de la experiencia humana. Claro. Por eso es necesario también estos espacios de charla en los cuales decidimos que en 24/7 también estuviera incluida la sexualidad, porque es importante ponerlo sobre la mesa y hablarlo sin tabúes, ¿no? Claro.
Yo lo que quiero un poco traerles es que les trajimos, por ejemplo, un ejercicio y vamos a hablar un poco también sobre qué es el deseo sexual. Ujú. ¿Qué te parece? ¿Lo dejamos Dale. para ahora o No, lo no, dejamos no, para sí, después? sí, sí. Nombrale en qué consiste el ejercicio. Bueno, el ejercicio para empezar eh, requiere que ustedes tomen una hoja o un papel. Ujú. Si no están en una posición cómoda para hacerlo, pueden ir a buscarlo después este programa en YouTube. Y si no, lo pueden, bueno, hacer más o menos acompañándose con nosotros mentalmente, ¿no? Entonces yo lo que les propongo es que agarren, imagínense un encuentro sexual que hayan tenido recientemente, que haya sido positivo, satisfactorio. Si se les ocurre más que uno, bueno, busquen el que sea más fresco, el más cercano. Y quiero que piensen en él y lo describan con la mayor cantidad de detalles posible, sin buscar limitarse. Y cuando ya lo tengan presente o ya lo tengan en mente, les voy a hacer una serie de preguntas, Ujú. algunas sobre ustedes mismos, algunas sobre el ambiente, algunas sobre la relación que tenían con esa persona, algunas sobre esa persona. Y quiero que más o menos las respondan del 1 al 5. Como Ujú. una calificación, como una evaluación. Bueno, 1 siendo casi escaso y el 5 siendo como mucho. Ahí está. Así que cada uno que está en su casa, escuchando, tómese el tiempo para pensar en esa última relación sexual y estén atentos a lo que va a decir Manuel para que ustedes vayan puntuando, como vos decís, del 1 al 5. O sea, el 1 Ujú. sería menos y el 5 más puntaje. Claro. Perfecto. Y algunas preguntas puede ser que no sean para responder con el 1 al 5, pero más o menos que busquen una respuesta breve. Bueno. Bueno, primero sobre ustedes mismos. Vamos a mirar hacia nosotros. Cuando estabas en ese encuentro, ¿cómo estaba tu salud física? ¿Te sentías bien? ¿Estabas bien? ¿Tenías algún problema? ¿Algo te molestaba? Bueno, del 1 al 5. Después, ¿cómo estaba tu percepción de tu imagen corporal? ¿Cómo estaba la relación con tu cuerpo en ese encuentro? ¿Te sentías bien con tu cuerpo? Ujú. Después, ¿cuál era tu estado de ánimo? ¿Estabas contento? ¿Estabas triste? ¿Estabas desganado? Después, ¿tenías algunas preocupaciones en tu mente? Ujú. Quizás una preocupación por el desempeño, cómo ibas a rendir, Claro. cuánto ibas a durar. Lo siguiente sería, ¿estabas estresado? ¿Cómo estabas con tu estrés? Ujú. ¿Estabas pasando por un momento complicado? Ay, si se le pasó todo eso por la cabeza, no. Lo siguiente es, ¿cómo estaba tu autoestima? Tu autovalía, es decir, bueno, ¿tuviste algún logro recientemente? ¿Te Ujú. sentías bien? ¿Te sentías eficaz? ¿Estabas satisfecho con, bueno, con tu trabajo o con tus estudios? Ujú. Bien. Ahora vamos a pasar a el enfoque en la otra persona, en las Bien. características de la otra persona. Bien. ¿Qué atracción veías en el otro? ¿Cómo te atraía? Este es más opcional, pero el olor de esa persona. Si a algunos les parece importante, bueno, ¿Es importante el olor? claro, del 1 al 5, ¿cómo era el olor de esa persona? ¿Te atraía? ¿Te ayudaba? ¿Cuál era la salud de la otra persona? ¿Estaba enfermo? ¿Estaba estresado? Y, por último, ¿cuál era la disposición? Es Claro. decir, ¿cómo estaban las ganas de la otra persona? ¿Estaba más dispuesta, menos dispuesta a tener relaciones o estar en el encuentro? ¿Cómo lo percibías vos? Ujú. Luego pasamos a cómo era la relación. Quiero decir, más allá del vínculo que tuvieran, si sea una relación de años, si sea una relación reciente, si era un vínculo casual, si era alguien que conociste hace poco, que te estabas conociendo. No es tanto la característica, sino, bueno, cómo era la relación. Ujú. ¿Confías en esa persona? ¿Mm? Del 1 al 5. ¿Estaban balanceados? O sea, había una dinámica de como de poder balanceada, en equilibrio, o que era acorde a lo que vos querías. ¿Cómo estaba la conexión emocional? Chan. ¿Eras cercano a esa persona? Ujú.
si la otra persona te deseaba, es decir, ¿era mutuo? Claro. ¿Y cómo era la comunicación? Era fluida. Tenía una buena comunicación, se podían relacionar abiertamente, podían plantearse las cosas que les gusta, etcétera, etcétera. ¿Cómo estaba la comunicación del 1 al 5? ¿Y el respeto? ¿Esa persona te respeta? Es importante, tener en cuenta ese punto. ¿Vos respetás a la otra persona también? ¿Se respetan mutuamente? Bueno, del 1 al 5. Y por último pasamos a el ambiente. Bien. Que esto es algo que siempre hablábamos en otros programas. Sí. Cómo era verdad. el clima. ¿Cómo era ese clima? Bueno, este ambiente, primero que nada, ¿era excitante? Es decir, ¿ayudaba a este encuentro? ¿O era un ambiente más disruptivo, molesto, que en realidad no servía para el encuentro? Bien. Del 1 al 5. Después, el tiempo. ¿Tenías tiempo de estar con esta persona? ¿Estabas apurado? ¿Estabas relajado? ¿Había tiempo de sobra para estar con ella, con él? Después, ¿qué elementos facilitadores había? Bueno, música. ¿Pusiste música? ¿Te estaba ayudando en ese encuentro? ¿Había una música que fomentaba el deseo sexual o la atracción? Quizás también algún otro elemento como bebieron alguna copa, te ayudó a relajarte, te facilitó el poder estar en ese encuentro. Luego los juegos. ¿Hubo algún juego previo? Más que nada por lo lúdico, diría yo. Claro. Quiero decir, se fomentaban, yo qué sé, mandarse mensajes, un sexting, como para preparar la situación. Otro elemento del ambiente a considerar, de nuevo entre paréntesis, es las vacaciones. ¿Qué pasa? Capaz que este encuentro que estaba en tu mente fue durante unas vacaciones, entonces creo que es un elemento a tener en cuenta. Si claro, uno está distendido también y de otra forma, ¿no? Y por último, si se estaban celebrando una ocasión especial, o si era una fecha especial. Claro. Si no era una fecha especial, porque era un día común y corriente. Sí, como por ejemplo, no sé, las Navidades. Claro. O era el cumpleaños de alguien, o no sé, festejaban un logro. Festejaban un logro, o un aniversario. Bien. Bien. ¿Por qué traje este ejercicio? Quiero que ahora lo chequeen y vean cómo se sentían con estos elementos. ¿Alguna vez lo habían tenido en cuenta? Y quiero que vayan revisando, bueno, a cuáles le dedicaron más nota, a cuáles le dedicaron menos, cómo pudo haber influido cada uno de esos elementos o características. ¿Cómo te sentías vos? Claro. Y creo que uno pasa por alto un montón de estas cosas. Sí, es que yo pensé que terminaba antes. Los detalles y todo lo que había que tener en cuenta era impresionante. Porque es el todo. Sí, pero en realidad no es que uno cuando está por tener relaciones piensa en todo esto, porque se ve muy sumergido a veces en la situación. Pero bueno, ¿qué es lo que te ayuda? Claro. Creo que un poco también te permite conocerte y conocer el ambiente y cómo te afecta o te implica en cómo va a ser tu encuentro. Quiero decir, estos son como factores, ¿no? Son pequeños engranajes que se van a mover en una dirección o en la otra. Y creo que esos mismos engranajes que quizás son de la afuera, también van a mover tus engranajes internos y van a hacer que vos vayas más a favor de este encuentro o te echen para atrás. Claro. O una evaluación también a la distancia, de luego pasado el encuentro, de poder plantearte estas cosas que creo que son importantes para decir, pero ¿qué evalúo de este encuentro, ¿no? En definitiva, ¿el acto en sí mismo o es el todo? Y yo creo que con esto nos amplía un poquito más la mente en eso. Yo creo que un poco también hay que tener en cuenta qué es lo que yo quiero alcanzar de este encuentro, o cuál es el fin de este encuentro, con qué me quedo, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo estoy yendo a este encuentro con el fin de, estar con esta persona y lograr
un orgasmo, que por lo general es lo que uno a veces destina. Ujú. ¿Se termina ahí ese encuentro? Claro. ¿Ya está? ¿Ya cumpliste? Ujú. ¿Cumpliste contigo? ¿Cumpliste con la otra persona? Te levantaste, vas. ¿Qué significa para ti? Y yo lo que he visto en gran parte de, bueno, de las sesiones y del trabajo terapéutico que llevo arriba, es que la gente no suele encontrar o quedarse con eh, que si hiciste esto, que si se moviste de esta forma, que si la otra persona me hizo aquello, sino que más bien se quedan con la sensación del encuentro, es decir, cómo se sintieron con ese encuentro. Claro. Creo que la gente se queda más con ese recuerdo. ¿Te sentiste cómodo? Ujú. ¿Pudiste hablar con la otra persona? ¿Había un vínculo de confianza? ¿No? Claro. Yo vi, por ejemplo, que en una de las consultas que te ponían por ahí era la anorgasmia, que justamente se ve que la preocupación está permanentemente o es una de las consultas recurrentes, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Los trastornos por la anorgasmia suelen darse casi tan frecuentemente en hombres como en mujeres. Ujú. Creo que un poco más frecuente en mujeres, pero la particularidad de este problema, o ¿cómo decirlo? Distorsión en la sexualidad, eh, suele venir de un enfoque psicológico, pero también hay causas biológicas que pueden estar Ujú. afectando o jugando. Como por ejemplo, se me ocurre así al voleo, cuando dije lo de la salud, ¿cómo estabas de salud? Bueno, se sabe que, por ejemplo, si vos estás en un estado de depresión o deprimido y estás tomando antidepresivos, los que son más fuertes y suelen ser los más poderosos, suelen tener más efectos secundarios, y uno de ellos es la falta de deseo sexual. Claro, Te baja la libido. claro. Claro, Pero- o sea, pues no solo antidepresivos, capaz que hay alguna otra medicación que baje la libido. Sí, sí, pero ya serían, por ejemplo, los antipsicóticos. Pero, por ejemplo, hay ansiolíticos que son muy fuertes, que en realidad lo que hacen no es bajarte la libido, sino que vos estás mucho más relajado y quizás hasta ayuden. Ujú. Y después están los inhibidores del sueño, que obviamente si vos estás muy cansado y te viene mucho sueño, no vas a tener ganas de tener relaciones. Claro. Eh, pero ya sería un juego aparte. Ujú. Ya sería más por causas Va por externas. otro lado. Claro. Creo que el antidepresivo es el más clásico o el ejemplo más claro de cómo puede afectar a bajarte Ujú. orgánicamente la libido, ¿no? Entonces, bueno, creo que de fondo, ¿qué es más importante? Si tener la satisfacción sexual o, bueno, a trabajar esta depresión. Pasa que se vuelve una bola de nieve, me parece esto, porque si la mujer tiene anorgasmia, Ujú, pero a su vez en la relación lo finge, que el hombre piensa que sí, que llegó, ujú. ¿me entendés? Es como que ahí ya no tenés comunicación, no se puede trabajar sobre el tema. No tenés confianza. No tenés confianza, ¿no? Claro. Creo que de ahí parte todo el tema también. No, ¿y cuál de es? que porque de esto que arrancabas diciendo de que se daba más en mujeres. Sí, se da más en mujeres, pero en realidad suele ser por factores culturales, puede ser por factores de educación, puede ser por factores ya hasta de género. Ujú. Es decir, este lugar donde la mujer en realidad suele ser la que dispone de las relaciones, pero que su valor se da a partir de con cuántas personas se ha acostado, porque si se acuesta con menos, en realidad es una mujer más puritana, Ujú. y si es una mujer que se acuesta con muchos, en realidad es una persona que, bueno, se desprecia a sí misma o se habla muy mal, Ujú. ¿no? Sin embargo, ¿qué lugar le estás dando vos, en realidad, a tu sexualidad? Creo que es lo más importante, y no tanto qué es lo que va a pensar el otro. Claro. Con esto que vos decías de que, bueno, capaz que complazco al otro, dándole, bueno, a entender de que en realidad sí logró provocarme, excitarme y hacerme llegar al orgasmo para que se sienta bien él. Claro. Pero ¿y tu sexualidad? ¿Y tu encuentro sexual? ¿Y tu placer? ¿No queda un poco de lado? Pero tampoco, si vas y lo comunicas, el otro no va a saber en qué situación estás.
Claro, creo que es la parte fundamental. ¿Y el multiorgasmo existe? Sí. ¿Que es un mito? Sí, las mujeres son multiorgásmicas. El problema es que todas tienen un distinto periodo de refractario, es decir, cuando se da esta... Bueno, ojalá tuviera un pizarrón acá para dibujarlo porque se lo explica mucho con gráficas y entonces, bueno, uno por lo general empieza la excitación y empieza a subir el deseo sexual, luego llega a una etapa de meseta, luego se intensifica, hace un pico de golpe, se llega al orgasmo y luego empieza a bajar paulatinamente. ¿Qué pasa? Que ese por lo general es el que hacen los hombres y algunas mujeres. Suele pasar de que este periodo en cuando empieza a bajar puede volver a empezar a subir, llegar a meseta y volver al pico. Y luego empezar a bajar y bueno, volver a excitarse, meseta, pico de orgasmo. Claro. ¿Qué pasa con, por ejemplo, los hombres? Que nosotros tenemos un periodo refractario que con la edad se incrementa, que con ciertas medicaciones se incrementa, como por ejemplo con los antidepresivos. Entonces poder llegar a ese pico ya cuesta. Y luego cuando ya lo lograste y empieza a bajar, querer volver a enganchar te va a llevar un tiempo. Claro. Y ahí depende también de la conexión con la otra persona, ¿no? Y de que la otra persona entienda Sí, no solamente, qué es lo que está sucediendo. No solamente hay factores biológicos de por medio, sino que también hay factores mucho psicológicos y del contexto y del ambiente y de la relación, como veníamos diciendo. Claro. Pero por ejemplo, en mujeres puede darse de que enganchen más fácil de vuelta a la etapa de excitación, luego a la meseta y de vuelta al orgasmo. O que puedan tener varios seguidos. Se los grafica de muchas formas. Es muy curioso. Pero como veníamos diciendo hoy con el caso de la anorgasmia, capaz que se llega a esta excitación y se mantiene en meseta o el orgasmo es muy pequeño, es un pico muy pequeño y ya empieza a bajar y cuesta volver a enganchar, o directamente se mantiene en meseta pero nunca llega a dar ese pico de orgasmo. Claro, y ahí en esa meseta supongo que es donde juega mucho lo psicológico, de no estar pensando en llegar a ningún lugar sino disfrutar, ¿no? Claro. Como te decía hoy, ¿qué es lo que te quedas del final de ese encuentro? Quiero decir, claro. Como te decía, mucha de la gente en realidad se queda con las sensaciones, con cómo se sintió, de cómo se vinculó con la otra persona, Claro. cómo era el ambiente. Y se olvidan de si el encuentro, bueno, me hizo tener 4, 5, 3 o 2 o ningún orgasmo, o si hizo tal postura que es súper compleja y me impresionó, o si hizo X cosa que no sabía que me gustaba. Bueno, creo que la gente más se queda con las sensaciones generales. Claro. Bueno, habíamos arrancado, acá tengo algunos mensajitos, habíamos arrancado hablando de erotofobia y ¿qué es la erotofilia? Nos quedó pendiente eso, me parece. Nos quedó pendiente, bueno, la erotofilia es más bien todo este extremo contrario a la erotofobia, que viene a ser como esta afinidad o este buen relacionamiento con lo erótico, con la intimidad y con la sexualidad. Yo creo que mucho juega en esto el autoestima, más todo lo que veníamos diciendo también del aprendizaje, de cómo me relaciono, cómo se relacionaban mis padres cómo me lo explicaron, cómo era mi entorno y cómo me apoyaba en esta área de la sexualidad. Entonces, esta erotofilia viene a ser como estas respuestas más positivas o esta actitud más disponible para todo lo que sea un estímulo por el lado de la sexualidad o la intimidad o la eroticidad. Otra apertura. Claro. Creo que las mentes más abiertas a la sexualidad suelen verse más en personas que son más erotofílicas. Por ejemplo, no tiene por qué ser directamente con el encuentro, el acto. ¿Me explico? Sino en la vida cotidiana. Ya en la cotidiana, como por ejemplo, no sé, los chistes. Si es un chiste sobre algo del sexo, por más burdo o bobo que sea, si mi actitud ya es de rechazo hacia todo, o me fastidia, ¿qué relacionamiento estoy teniendo con la sexualidad? O más bien en la cotidiana también cómo me relaciono con las personas, cómo percibo mi cuerpo, ¿no? Todo eso está como muy entrelazado con cómo me dispongo yo hacia la sexualidad o a lo erótico. Claro, me quedé pensando hasta, bueno, culturalmente cómo uno se viste para salir, ¿no? El agradar o el agradarse a sí mismo, desde el perfume que usas,
cómo te moves en los espacios que compartís con otras personas, ¿no? Sí. A mí me hace pensar mucho bueno, dijiste vestimenta, pero lo primero que pensé es, bueno, cuando vas a tener un encuentro, ¿cómo te vestís? Cuando sabés que va a haber un encuentro. Te vestís con el shortcito de fútbol, te vas con la camiseta de Argentina, con la de Uruguay, no sé, y tipo, no te importa mucho, o te arreglás, te preparás, te perfumás, o en el caso de la mujer, ¿tenés en tu ropero alguna, no sé, se me ocurre, alguna indumentaria que sea sexy o erótica, que te haga sentir bien a vos? No me salen los nombres, los portaligas, puede ser. Sí, puede ser, no sé. No me sale, yo qué sé. Sí, pero otro tipo de ropa erótica o claro, más sensual. Claro, en tu ropero, ¿tenés ropa que acentúe eso en ti? ¿O tenés ropa más básica, más común y no importa tanto que tanto estés vestida? Quiero decir, ¿le das un valor extra a eso? Claro, ¿te preparás para o claro, no te importa? Creo que un poco se refleja si en tu ropero no hay nada que vaya por ese lado, para cuando tengas un encuentro por el estilo. Creo que un poco te está diciendo algo. Bueno, si ni siquiera puedo vestirme, ¿qué postura voy a tener yo respecto a esto en general? Claro, sí, y sin ir a tanto no me sale tampoco la ropa interior femenina como más erótica, el hecho de estar simplemente como en una preparación de una ceremonia, ¿no? Bañado, perfumado, depilado, o te peinás, gusto, sí. ¿Entendés? Sí, según los gustos, pero digo, ¿no? El hecho de ponerse algo lindo, el ambiente mismo que se prepara. Sí, las músicas. Bueno, una de las cosas que siempre hablábamos en los otros programas es cómo aclimatamos, cómo ambientamos la situación. Entonces, bueno, ¿qué traemos? ¿Cuál es la luz del cuarto? Es una luz tenue, por lo general esa es la que más ayuda. Las velas, la luz de una vela siempre suele ser lo más erótico, o ese tono de luz suave, ni una luz muy intensa, ni toda oscuridad. Si bien hay mucha gente que en realidad tiene ciertos complejos con su cuerpo, con su imagen corporal, y prefiere estar, no sé, en un encuentro sexual con la luz apagada. Bueno, capaz que también un poco hay que probar salir de eso para sentirme mejor con mi cuerpo, porque si no siempre lo estoy ocultando. Claro. Pero tampoco le das la chance al otro de conocerte, ¿no? Claro, y tampoco me voy también me voy para el otro lado, quiero decir, de decir, bueno, también si no estás del todo cómodo con tu cuerpo, ¿cómo lo manejás? Bueno, no está mal, entonces un poco también poner la luz apagada, si eso te ayuda a poder tener un encuentro sexual más satisfactorio. ¿Me explico? Creo que es algo que hay que esté mal. No es que esté mal, sino que hay que ir experimentando, abriéndose a nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, ¿no? Contame. Estoy leyendo un mensaje que me hizo reír. Mirá este mensaje. Dice: buen día, Katy y equipo. Me hacen acordar a Rosario Castillo y Gastón Boero en Canal 5, allá por fines de los años 80, cuando recién se empezaba a hablar de sexo en televisión. Ustedes vienen a ser un reemplazo generacional. Enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Qué honor. Qué honor. La timidez en el amor, dice otro mensaje, es más bien miedo al rechazo, porque si sabemos de antemano que la respuesta es positiva ante una propuesta, nos tiramos al agua de una. No del todo, no estoy de acuerdo. Bien, ¿por qué? Perdón, sí, estoy de acuerdo y a la vez no estoy de acuerdo. O sea, un sí y no. ¿Qué pasa? Hay gente que sí, cuando ve una señal positiva, ya sabe que se puede tirar de palomita y que va a pasar la bomba. Ahora, también hay gente que vos le mostrás todas las señales positivas y le dejás explícita y directamente claro que tus intenciones son positivas hacia tener un encuentro sexual, e igual dudan o se sienten mal o prefieren ignorar todas esas señales y pensar algo por el estilo de no me desea, en realidad lo está haciendo por compromiso. Ay, no. Bueno, puede pasar de todo, ¿no? Dice, tocó un punto que me llega directo. Mi suegra siempre lo crió a mi marido que si la mujer no era virgen, era PUT. Sí. Te imaginas, ¿no? Y eso lo marcó bastante. De esas cuestiones, ¿no? De generaciones. Bueno, yo creo que se sigue repitiendo igual muchas veces. Sí, todavía no se ha ido del todo. No al extremo de la virginidad, pero sí que cuanto menos personas hayan pasado por su vida, claro, más digno.
claro, la dignidad a partir de la cantidad de encuentros. Y en realidad es un tema sumamente complejo. Creo que también es un tema muy social y cultural, porque no es lo mismo hablar de esto acá en esta cultura uruguaya que hablarlo en la estadounidense, que hablarlo en la europea, que hablarlo En Centroamérica. o en el Mediterráneo. Claro. O en asiática. No va a tener nada que ver, no va a ser la misma respuesta. Ujú. Y bueno, también hay que pensarlo por el lado de: esta es mi vida, este es mi sexualidad, yo tengo que elegir a mi gusto cómo experimentarla. Ujú. Y volvemos al mismo tema, volvemos a prueba y error, a experimentar, a abrirme a nuevas oportunidades. Y no en el sentido de que vayas y te atropelles contra el mundo, sino de que encuentres tu tiempo y tu ritmo para hacer estas cosas, ¿no? Claro, está bueno eso. Manuel, nosotros te queremos agradecer muchísimo por todos estos encuentros, por venir hasta acá con la mejor disposición, hablar sin tapujos de cualquier tema, que claro, obviamente si sos especialista lo vas a hacer así, pero digo, siempre fuiste muy claro y estamos muy agradecidos contigo por eso. Te quería pedir algún mensaje final sobre lo que es la sexualidad, o como un mensaje final para la gente en general, o algo simple. Me complicaste la vida. Un consejo que le quieras dejar a la gente. Un consejo que quiero dejar a la gente sería quizás la importancia de conocerse a uno mismo para poder conocer a otros. Esa es la clave. Uh-huh. Para todo relacionamiento humano, sea sexual o... Sí, cuanto Sí, mejor sí. me conozca yo, qué es lo que me gusta, me va a resultar más fácil poder transmitírselo a la otra persona y tener encuentros amenos. Ujú. Me encantó. Muchísimas gracias, Manuel. No, gracias a ustedes. Que tengan un feliz año. Un feliz año para ti también. Así pasaba Manuel Fojo en este cierre de año entonces que estamos haciendo en esta semana. Manuel Fojo, psicólogo y sexólogo. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI.